En una cena familiar, mi novia me sonrió dulcemente y me dijo, o le pago la universidad a mi hermano o se acabó. Eso es lo mínimo que hace un hombre de verdad. Sus padres asintieron. No discutí. Solo sonreí y me fui sin decir palabra. 2 semanas después, por fin supo a dónde había ido realmente ese dinero, y no fue a parar a su hermano. Se puede aprender mucho de una persona por la forma en que te mira cuando cree que le debes algo. Es una mirada de confianza pura e inmerecida, una mirada que dice, esto es mío. Casualmente lo tienes para mí. Vi esa mirada anoche. La vi en el rostro de la mujer que amaba y en el de sus padres. Y en ese instante de silencio, lo comprendí todo. Me llamo Liam. Tengo un negocio de carpintería a medida. Convierto madera vieja recuperada en muebles. Es una vida tranquila, pero buena. Construyo cosas que perduran, cosas con carácter y fuerza. Pensaba que mi relación con mi novia Chloe era igual. Llevábamos 4 años juntos. Éramos socios. Manteníamos nuestras finanzas separadas, pero trabajábamos por objetivos comunes. Respetaba su empuje, su ambición. No era su sustento. Era su compañera de equipo. Al menos esa era la historia que yo vivía. Su familia siempre estuvo presente. Su padre, Robert, un hombre que medía su valor por el valor de su cartera de acciones. Su madre, Carol, quien creía que su hija estaba destinada a una vida de lujo. Y su hermano menor, Leo, un chico de 19 años que nunca había trabajado y veía el mundo como su patio de recreo personal. Eran amables conmigo, pero siempre había un trasfondo de evaluación, como si estuvieran constantemente revisando mi historial crediticio. Hay algo más que debes saber. Mi vida no gira solo en torno a mí. Tengo una hermana menor, Sara. Hace un año, su esposo, mi mejor amigo de la infancia, falleció tras una larga y brutal lucha contra el cáncer. La dejó con 2 hermosos hijos y una montaña de deudas médicas que te dejarían aturdido. Sara es la persona más fuerte que conozco. Tiene 2 trabajos, nunca se queja y está tremendamente orgullosa. La ayudo en lo que puedo, pagándole dinero para la compra y pagando alguna que otra factura de servicios. Pero se resiste a cualquier ayuda importante. Está decidida a salir adelante sola. Su lucha es una picazón silenciosa y constante en mi corazón. Anoche, estuvimos todos en casa de sus padres para su cena familiar semanal. La conversación fue la típica mezcla de consejos bursátiles de Robert y chismes de Carol. Luego, después del plato principal, comenzó la emboscada. Robert se aclaró la garganta, señal de que se avecinaba un anuncio formal. Liam, empezó. Como sabes, Leo ha sido aceptado en una universidad privada muy prestigiosa. Estamos todos increíblemente orgullosos. Asentí y felicité a Leo, quien simplemente se encogió de hombros y siguió mirando su teléfono. Entonces Chloe se giró hacia mí. Me puso la mano en el brazo, con una sonrisa dulce y una mirada fría. Hemos estado hablando, dijo, señalando a sus padres. Y nos hemos dado cuenta de que esta es la oportunidad perfecta para que demuestren su compromiso con esta familia. Sabía a dónde iba esto. Sentí que el suelo se me venía abajo. Continuó, con voz ligera y despreocupada, como si me pidiera que le pasara la sal. Queremos que pagues la matrícula de Leo, al menos el primer año. Me quedé mirándola. El costo de un solo año en esa universidad era más que la entrada de mi primera casa. Vio mi expresión y su sonrisa se tensó. La dulzura se desvaneció, reemplazada por un tono duro e inflexible. O pagas la universidad de mi hermano o se acabó, dijo en voz baja y firme. Eso es lo mínimo que un hombre de verdad hace por la familia en la que se va a casar. Miré a sus padres. Robert y Carol asintieron. Sus rostros reflejaban la misma expectativa. Lo habían discutido. Lo habían planeado. No fue una petición. Fue un ultimátum, una extorsión. En ese momento, todo quedó clarísimo. Mi valor para ellos no residía en mi amor por su hija, mi carácter ni mi esfuerzo. Estaba en mi cuenta bancaria. No era un futuro yerno. Era un recurso al que recurrir. No discutí. No levanté la voz. No me defendí.
Las observé con atención, con sus rostros seguros y llenos de derecho. Vi todo mi futuro con esta mujer desplegado ante mí, un futuro de expectativas infinitas. De tener que demostrar constantemente mi valía mediante transacciones financieras. Y entonces pensé en mi hermana. Pensé en ella levantándose a las 5 de la mañana para trabajar un turno antes de preparar a sus hijos para la escuela. Pensé en ella intentando averiguar qué factura podría evitar este mes para comprarle zapatos nuevos a su hijo. El contraste entre su lucha silenciosa y sus exigencias ruidosas y codiciosas era tan marcado que casi me hizo reír. Me levanté de la mesa. Coloqué la servilleta cuidadosamente junto al plato. Sonreí, una sonrisa sincera, y salí del comedor sin decir una sola palabra. Oí a Chloe llamarme, primero confundida, luego enfadada. No me detuve. Salí por la puerta, me subí a mi camioneta y me fui. Aún no sabía exactamente cuál era mi plan, pero de una cosa estaba seguro, mi dinero iba a mantener a una familia. Simplemente no iba a ser el suyo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que me fui de esa cena, una semana de silencio absoluto por mi parte y una semana de histeria creciente por parte de ellos. Gracias por los mensajes de apoyo. Es bueno saber que el mundo no está poblado solo por personas que ven las relaciones como una transacción comercial. La noche que me fui, no volví a casa. Fui directo a casa de mi hermana Sara. Era tarde, pero ella seguía despierta, sentada en la mesa de la cocina rodeada de un mar de papeles, facturas, formularios de seguros y cartas de cobradores. Intentaba comprender una situación imposible. Al verme, intentó mostrarse valiente, pero pude ver el cansancio en sus ojos. El peso del mundo recaía sobre sus hombros. No hablamos mucho esa noche. Simplemente le preparé una taza de té y me senté con ella mientras trabajaba. Observé a sus hijos dormir. Su rostro refleja paz e inocencia, completamente ajenos a la tormenta que su madre les estaba preparando. Me fui antes de que saliera el sol. Mi determinación se volvió inquebrantable. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue ir al banco. Llevo años ahorrando para construir una cartera de inversiones. Era mi fondo para el futuro. El dinero que había reservado para una casa, para una familia, para una vida con Chloe. Lo liquidé todo. Era una suma considerable, suficiente para cambiar una vida, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Mientras tanto, los mensajes de Chloe y su familia empezaron a llegar en masa. Al principio, estaban enojados y confundidos. De Chloe, ¿qué fue eso de anoche? Te marchaste sin más. Estabas siendo muy infantil. Llámame. De Robert. Liam, estoy muy decepcionado por tu comportamiento. Avergonzaste a mi hija y le faltaste el respeto a mi familia. Esperamos una disculpa. No respondí. Pasé el día con mi asesor financiero y un abogado, creando un fideicomiso. Un fideicomiso para los hijos de mi hermana. Al tercer día, su tono se había transformado en una especie de negociación confusa. De Chloe. Vale, lo entiendo. Te sorprendiste. Deberíamos haberlo hablado primero, pero es una buena inversión para nuestro futuro. Mis padres te respetarán por ello. Carol, Liam, Chloe está muy disgustada. ¿Sabes lo mucho que significa su hermano para ella? Un hombre de verdad mantiene a su familia. La constante repetición de esa frase, un hombre de verdad, empezaba a irritarme. Tenían una definición muy específica y muy costosa de lo que eso significaba. Seguí ignorándolos. Empaqué todo lo que Chloe tenía en mi casa. No se había mudado oficialmente, pero había acumulado un montón de cosas. Lo empaqueté todo, lo etiqueté y lo guardé en mi taller para su seguridad. Cambié las contraseñas del sistema de seguridad de mi casa. Luego volví a casa de mi hermana. No le dije lo que iba a hacer. Solo le dije que necesitaba que firmara unos papeles para un fondo de inversión familiar. Estaba preparándome para los niños. Ella dudaba. Siempre desconfiaba de la caridad, pero lo presenté como algo legal para proteger su futuro. Los firmó. Al día siguiente, ocurrieron dos cosas. Primero, se entregó un cheque del fideicomiso al hospital que atendía la mayor parte de la deuda médica de su difunto esposo. El cheque saldó el saldo completo.
Hasta el último centavo. En segundo lugar, otro cheque llegó al banco que tenía su hipoteca. Pagó todo el saldo restante de su casa. Sara me llamó. Tenía la voz entrecortada por las lágrimas. Al principio no pudo hablar. Ella solo repetía, Liam, ¿qué hiciste? Le dije que acababa de hacer una buena inversión en la única familia que me importaba. Le dije que su esposo habría querido que fuera libre para criar a sus hijos sin ese peso abrumador sobre sus hombros. Por primera vez en un año, la oí reír de verdad. Fue el mejor sonido del mundo. Esa misma tarde, por fin le respondí a Chloe. Me había estado enviando mensajes todo el día. Cada uno estaba más desesperado que el anterior. El depósito de la matrícula de su hermano vencía a finales de semana. Mi respuesta fue un solo correo electrónico enviado a ella, a su hermano y a sus padres. El tema es correcto. Un hombre de verdad mantiene a su familia. La apoya, la protege e invierte en su futuro. Por eso mis ahorros, el dinero que exigiste para la educación de Leo, se han usado para pagar la deuda médica y la hipoteca de mi hermana viuda y sus 2 hijos. Considero que esto es lo mínimo indispensable. Nuestra relación ha terminado. Un mensajero entregará las pertenencias de Chloe en tu casa mañana. Adjunté 2 documentos al correo electrónico. El primero era una copia del estado de cuenta del hospital. La segunda era una copia del estado de cuenta pagado por completo de la compañía hipotecaria. Le di a enviar. Luego bloqueé sus números y sus correos electrónicos en mi teléfono. El silencio que siguió fue un alivio. Sabía que la tormenta no había terminado, pero la había redirigido. Había tomado su avaricia, su derecho, su horrible ultimátum, y lo había transformado en algo bueno. Algo real. Que se enfurecieran. Tenía una familia que cuidar. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que envié ese correo electrónico. El silencio por mi parte se ha mantenido intacto, pero el impacto de mi decisión se ha extendido de maneras que jamás podría haber previsto. No he hablado con Chloe ni con su familia, pero la historia me ha llegado a través de varias fuentes. Lo primero que ocurrió fue un ataque de ira. Un amigo en común me dijo que Chloe tuvo una crisis nerviosa total. Me insultó de todas las maneras posibles. Me acusó de traicionarla, de robarle su dinero. Al parecer, su padre, Robert, intentó llamar a su abogado, gritando que me demandaría por angustia emocional y por romper un contrato verbal. Su abogado, un hombre con la cabeza bien puesta, debió decirle que no tenía caso, porque las amenazas legales nunca se materializaron. Su enojo se basaba en la simple creencia delirante de que mi dinero ya era suyo. No estaban enojados porque yo hubiera ayudado a mi hermana. Estaban furiosos porque el banco que planeaban robar había cerrado repentinamente. Tras la furia, vino la campaña de desprestigio. Chloe y su madre empezaron a contarle a todo el que quisiera escuchar una versión distorsionada de la historia. Según su relato, yo era un hombre inestable y cruel que le había ofrecido a Chloe un futuro seguro, solo para arrebatárselo. Afirmaban que les había robado a su familia la oportunidad de una vida mejor al darle el dinero a mi hermana, a quien pintaban de irresponsable e indigna. No funcionó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Mi hermana Sara vive en el mismo pueblo que los padres de Chloe. No es un lugar enorme. La gente habla. La historia del fallecimiento de su esposo y sus posteriores dificultades eran bien conocidas en su comunidad. Es una figura querida, una mujer que ha enfrentado la tragedia con gracia y fortaleza. Cuando se hizo pública la noticia de mi inversión en su futuro, y así fue porque no se puede pagar tanta deuda en un pueblo pequeño sin que la gente se entere, la reacción fue abrumadora. La gente se conmovió. Nuestra historia, la historia de un hermano que ayuda a su hermana en su momento más difícil, se convirtió en el tema de conversación del pueblo. Un periódico local incluso publicó un pequeño artículo sobre el tema, una buena noticia sobre la familia y la comunidad. No usaron mi nombre a petición mía, pero me describieron como un empresario local. Ahora imaginen que son Robert y Carol. Han pasado años forjándose una reputación como pilares de la comunidad. Forman parte de juntas directivas de organizaciones benéficas, donan a causas locales y se enorgullecen de su imagen. Y entonces sale a la luz esta historia.
Una historia sobre la increíble generosidad de un hombre de la zona. Y al mismo tiempo, tu hija va por el pueblo diciéndole a todo el mundo que ese mismo hombre es un monstruo por no haberle dado ese mismo dinero a su hermano holgazán y con derecho. Las dos narrativas no encajaban. La gente empezó a atar cabos. La historia de la cena familiar del ultimátum empezó a filtrarse. Los intentos de Chloe de presentarme como la villana fracasaron estrepitosamente. No solo la consideraban codiciosa, sino también macabra. Fue la mujer que intentó desviar el sustento de una viuda y sus hijos para pagar las fiestas de la fraternidad de su hermano. Robert y Carol han sido humillados. Sus amigos los han estado evitando. Su posición social, lo que más valoran, se ha visto destrozada. Han quedado expuestos como las personas avariciosas y con derecho que realmente son. La vida de Chloe ha sido un desastre. Sigue viviendo con sus padres. Sus amigos, que formaban parte del mismo mundo materialista, se han distanciado de ella. El escándalo es demasiado feo. Ella es una paria social y Leo, el hermano, está en el centro de todo esto. No pudo ir a su prestigiosa universidad privada. Está asistiendo a la universidad comunitaria local. He oído que sus padres lo están obligando a conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar sus propios libros. Parece que finalmente han decidido enseñarle el valor del dinero ahora que les han cortado el acceso al mío para siempre. Vi a Chloe una vez hace una semana. Estaba en el supermercado. Estaba en la caja, unas calles más allá. Parecía más pequeña, disminuida. La confianza se había esfumado. Me vio por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No sentí rabia. No sentí lástima. No sentí nada en absoluto. Era solo una extraña, un fantasma de una vida que ya no vivía. Ella apartó la mirada primero. Lo mejor de todo esto es mi hermana. El cambio en ella es como la noche y el día. Sin el peso económico, se siente más ligera y feliz. Ha podido dejar uno de sus trabajos y pasar más tiempo con sus hijos. Las ojeras desaparecieron. Sonríe más. Mi inversión no solo saldó su deuda. Le devolvió la vida. Les devolvió la madre a mis sobrinos. Eso es lo que hace un hombre de verdad. No paga por derechos. No financia la arrogancia. Construye cosas que perduran. Él protege a quienes ama. Invierte en un futuro construido sobre algo real. Mi futuro está con mi familia, la que está unida por el amor y la lealtad, no por facturas y expectativas. Y ese es un cimiento inquebrantable. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que abandoné a esa familia y sus escandalosas exigencias. La situación se ha calmado y el nuevo mundo que he construido es tranquilo, fuerte y completamente mío. Quería compartir esta última actualización porque la historia ha llegado a una conclusión más completa y satisfactoria de lo que jamás podría haber imaginado. Mi vida es buena. Mi negocio prospera. Paso los fines de semana ayudando a mi hermana con proyectos en su casa, la que ahora es realmente suya, y jugando con mis sobrinos. Verlos felices y seguros sin la sombra de las deudas que pesa sobre su futuro es la mejor inversión que podría pedir. Sara está increíblemente bien. Incluso ha vuelto a salir con un buen hombre que la adora a ella y a sus hijos. La transformación en su vida ha sido la verdadera victoria en todo esto. En cuanto a Chloe y su familia, su historia es una tragedia silenciosa que ellos mismos crearon. La humillación social que sufrieron no fue una tormenta pasajera. Fue un cambio permanente en su clima. Robert y Carol se han vuelto reclusos. Su reputación en la comunidad era muy importante para ellos, y su pérdida ha sido un golpe del que no se han recuperado. Ya no organizan fiestas ni forman parte de las juntas directivas de organizaciones benéficas. Han quedado expuestos, y como resultado, su mundo se ha encogido. Leo, el aspirante a miembro de la Ivy League, sigue en la universidad comunitaria. He oído rumores de que está pasando apuros. Nunca ha tenido que trabajar por nada en su vida y la realidad de la responsabilidad ha sido un shock para él. Está aprendiendo una dura lección, una que sus padres deberían haberle enseñado hace años. Y la historia de Chloe es la que ha cerrado el círculo. Tras meses de desempleo y aislamiento social, por fin me envió un correo electrónico. No fue una exigencia ni una disculpa.
Fue una súplica. Escribió que había estado pensando mucho, que había estado en terapia. Dijo que finalmente comprendió lo equivocada que había estado, como los valores de su familia habían distorsionado los suyos. Escribió que no pedía una segunda oportunidad, sino una conversación. Quería entender cómo se había convertido en la persona capaz de hacer lo que hizo. Lo pensé mucho. El yo de antes, el hombre que siempre quería arreglar las cosas, habría aceptado vernos. Pero ya no soy ese hombre. He aprendido que algunas cosas están demasiado rotas para repararlas. Y lo más importante, he aprendido que no soy responsable de arreglarla. No respondí a su correo electrónico. Acabo de borrarlo. Su viaje de autodescubrimiento es suyo. Ya no formo parte de su historia. El final perfecto para este capítulo llegó la semana pasada. Recibí una carta por correo. Era de un fondo local de becas que ayuda a niños que han perdido a uno de sus padres. La carta era de agradecimiento. Decía que se había hecho una donación anónima a nombre del difunto esposo de mi hermana. Una donación lo suficientemente grande como para financiar una beca completa para un estudiante cada año, durante la próxima década. La carta decía que la donación la había hecho una familia local que deseaba honrar el espíritu de verdadero apoyo familiar en la comunidad. Llamé a mi hermana y no tenía ni idea de lo que le hablaba. No era ella. Entonces lo comprendí. Eran Robert y Carol. Era su desesperado intento público de recuperar su reputación. Un intento patético y transparente de rehabilitar su imagen, malgastando dinero en la misma causa que mis acciones defendían. No sentí ira. Solo una silenciosa sensación de victoria. Mi simple acto de alejarme de esa cena no solo me salvó a mí. No solo salvó a mi hermana. Obligó a una familia de donantes a finalmente dar algo a cambio. Habían intentado extorsionarme para que usara mi dinero para financiar sus sueños. Y al final, fueron ellos quienes firmaron el cheque, financiando el futuro de un niño que lo merecía. Todo en un intento desesperado por aparentar lo que no son, una familia de verdad. Mi venganza nunca consistió en destruirlos. Se trataba de construir algo mejor. Y al final, las repercusiones de mi decisión han sido más beneficiosas de lo que jamás imaginé. Querían que pagara lo mínimo. En cambio, subí el estándar.